11, un número de la suerte para mucha gente y yo sé que este episodio nos va a traer suerte a toditos. Empecemos por lo fácil, darle clic en suscribirme y en la campanita para que YouTube les avise cada jueves cuando haya un episodio nuevo de este podcast. Y empezamos a hablar ya de lo que hoy nos ocupa, el liderazgo con propósito multicultural. ¿Y eso qué es? Bueno, sabrán que en el mundo hay miles de organizaciones que permiten hacer voluntariados o distintos proyectos en otros países, conocer gente que piensa diferente, que nació en otros lugares, y claro que esos proyectos tienen líderes. Hoy vamos a conocer a uno de ellos. Se llama Antonio Colmenares. Él fundó un comité regional de una organización mundial llamada IESEC en su ciudad natal, en Venezuela, en San Cristóbal, Venezuela, y actualmente él es un inmigrante en Chile. Todo esto comenzó por allá en 2013, cuando Antonio y yo nos conocimos por esta curiosidad de conocer el mundo y otras culturas, porque sí, amigos, esto tiene rato. Vamos a conocerlo. Bienvenidos. Hola, hola, extranjeros regados por el mundo, ¿cómo están? Esto es Mateus con visa. ¿Y cómo cambia la vida con una visa? Pero ¿se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar? Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Mi querido Antonio Colmenares, un gustazo tenerte por acá para hablar acerca del liderazgo multicultural con propósito y creo que eres una persona la indicada, el punto indicado para hablar sobre esto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Andrés, un gusto estar por acá contigo. Yo estoy súper bien, disfrutando de este clima súper fresco aquí en Santiago. ¿Tú cómo estás? Mm, Muy bien, ¿cachai? Ya puedes hablar ¿Cachai? chileno o nadita. ¿Cacheito? No, obviamente sí, cabra, que cacho todo. Claro, ya con 3 años en Chile aprendes bastante del gentilicio y finalmente de los modismos Mm. que usan los chilenos para hablar. Sí, hace poco entrevisté a una venezolana que imita acentos Ujú, y dice que el que más se le ha dificultado es el chileno por lo rápido, total. pero pues le llama mucho la cultura por eso mismo, porque además usan muchísimas palabras diferentes y la Sí, gente pues vive en un país que es como súper diverso. Chile total. además es el país más angosto del mundo, o sea, tienes la Sí. playa súper cerquita, la montaña súper cerquita, Es me súper encanta. curioso. Sí, el hecho de que es súper angosto, pero a la vez largo, entonces es igual gracioso y como tú dices, es muy diverso. Las personas que vienen en el norte son súper distintas a los santiaguinos que están en la capital o los del sur. Es bien lindo y bien diverso, como bien lo dices. Y para entrar ya en este tema sobre el liderazgo multicultural, yo creo que se conecta este estilo de vida que tienes ahora con lo que has hecho desde hace mucho tiempo. Te conocí por allá en 2013 más o menos, Sí, liderando una organización llamada IESEC, tal de la cual cual, también fui parte y creo que nos cambió la vida para bien a ambos. Y bueno, totalmente. por allí has pasado por otras como el Global Shaper y muchas otras en la lista que han hecho a esta versión con la que estoy hablando hoy. Así que, ¿cuál crees tú que ha sido el reto más grande en estos años liderando con un propósito multicultural para ti? Sí, sí, si bien lo mencionas, he tenido la suerte y la fortuna, me considero un hombre muy afortunado porque he podido trabajar y compartir con personas de diferentes partes, ¿no? Y eso para mí es súper atractivo y es enriquecedor porque es un sueño que tenía desde niño. Mi mamá fue inmigrante en su momento, es española, mi familia es española, bueno, con raíces también portuguesas.
Y digamos que nací en una familia, también por el lado de mi papá hay colombianos y mis tías igual se casaron con extranjeros y viven afuera, entonces siempre hubo como Mm, este vínculo, ¿no? Con otras culturas. Y a mí desde niño siempre me atrajo pues los idiomas, conocer otros países, conocer personas de otras partes del mundo y de alguna manera ahí empezó como la semillita, ¿no? De yo decir, hay todo un mundo afuera y yo quiero mm, descubrirlo. Y era súper gracioso porque en la época del colegio, lo recuerdo bien, que a veces llegaban a mi colegio estos intercambistas, ¿no? Que venían por estos programas de intercambio cultural. Y a mí se me hacía fascinante hablar con ellos y conocerlos y preguntarles sobre sus países y sobre lo que mm. hacían y la comida que les gustaba. Para mí era, wow, era como, qué increíble que una persona de afuera venga hasta San Cristóbal, que es una ciudad tan pequeña, tan distante de tantas cosas, ¿no? Y también una ciudad tan pequeña. Luego, cuando yo me gradué de bachillerato, tuve la oportunidad, la fortuna de irme a estudiar a Francia, francés, que Mm, era un idioma que yo quería aprender muchísimo porque siempre me atrajo el mundo diplomático, el mundo de las relaciones internacionales, de los negocios internacionales. Y allá fue como ese primer acercamiento al mundo. París es una capital, wow, súper multicultural, diversa, donde hay para hacer de todo, donde conoces un montón de gente de todas partes. Hice amigos con quien actualmente conservo comunicación de China, de Corea del Sur, de los Estados Unidos, de Brasil, mm. de varios sitios de Europa y fue como una experiencia inolvidable. Y lo que hizo en vez de como apaciguar estas ganas de ver el mundo, las incrementó, ¿sabes? De Claro. yo querer ver algo más, de querer interactuar con personas de otras partes, ¿ok? Entonces, bueno, regresó a Venezuela, inició la universidad, obviamente en un ambiente más tranquilo, más tradicional, Mm, y me acuerdo que siempre me interesó todo este tema del voluntariado, de las ONG. Yo, de hecho, la carrera que escogí estudiar en su momento fue con el propósito de dedicarme para ese entonces al mundo diplomático. Luego la vida se encargó de llevarme a otro me lado y acuerdo también que estoy quería ser agradecido. presidente. Sí, yo amaba, o aún amo, tampoco es que hoy no me guste la política, el tema internacional, los conflictos, todo lo que quiere ver con el mundo, la globalización, todos esos conceptos que conectan a la humanidad y nos ayuda a acercarnos a otros países y a otras culturas, a mí me atrae muchísimo. Y es verdad, en un Mm, momento milité en política, fui voluntario en ONGs, etcétera, y siempre me interesó. Los planes han mm. cambiado bastante y la vida yo siempre digo que tiene demasiados altos y bajos y se encarga de llevarte a donde tú tengas que estar. Pero yo estando en la universidad y siendo voluntario de otras organizaciones, en su momento hice una pasantía, ¿no? Como parte de mi carrera, de las exigencias, en una oficina de relaciones internacionales de la gobernación. Y en una de las actividades o parte de las responsabilidades que a mí me encomiendan en ese momento es hacer una investigación sobre ONGs que existieran en Venezuela y que estuvieran haciendo algo. Entonces yo Ok. literal abrí Google y muéstrame ONGs en Venezuela. Entonces ahí, bueno, Ujú. aparecían un montón de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de UNICEF hacia la parte infantil, otras de medio ambiente. Y me acuerdo que captó una que yo no conocía para ese entonces, las demás sí, UNICEF, Amnistía, que son tan reconocidas a nivel mundial, son marcas súper Claro. poderosas, que captó mi atención. ¿Y por qué capta mi atención? Porque decía liderazgos e intercambios. Y fue así como, ¿cómo tú vas a Mm. conectar un liderazgo con un intercambio? O sea, yo en ese momento no veía, sabes, la afinidad como el punto de contacto ¿Con qué porque se come esto? Claro. claro, porque el concepto obviamente de liderazgo que yo en ese momento manejaba era del hombre con un traje, con un equipo, mandando, diciéndole a la gente qué hacer, dando órdenes, ¿no? Un concepto más Mm, de jefe, de manager tal vez que de líder, ¿no? Entonces yo me meto y veo esta organización que aparte el nombre era medio complicado porque no sabía cómo pronunciarlo, algo así como AISEC o ISEC, o cuando finalmente, bueno, eh, me dijeron cómo era, que es IASEC. Y leo que, bueno, que ellos hacen intercambios, que promueven la multiculturalidad, que promueven el liderazgo. Y yo decía, wow, o sea, esto existe en Venezuela. ¿Cómo? Tal y bueno. mm.
empiezo a investigar sobre la organización, yo digo, me encanta, qué atractivo es esto, y ojalá hubiera en San Cristóbal. Caso negativo, no había, y yo digo, pero hay que traer, o sea, esto hay que traerlo, qué increíble. Empecé a Ujú. investigar, vi que tenía varios amigos que pertenecían a la organización y empecé a contactar gente, me acuerdo, en primera instancia de Caracas, como que, hola, yo soy de San Cristóbal, me encantaría como poder Porque participar típico, en Ayasec. casi en todos los países, pues todo llega Total. primero a la capital. Mm, Exactamente, o a las ciudades como cercanas a la capital, y considerando que ujú, San Cristóbal queda fácil a 12 horas en ujú. carretera a Caracas, pues obviamente aún no había llegado. Entonces ellos como que en primera instancia ni me prestaron atención. Fue como que, mira, no tenemos allá ninguna clase como de personas, operaciones, así que lo siento, si algún día vienes a Caracas, como que participas. Y yo como que, wow, ok. Okey, pues tanto intercambio no había, ¿no? Sí, y cero interés, ¿no? De hecho, yo ahora con los que en ese momento hablé, que igual son amigos varios de ellos, me río porque digo, o sea, ustedes definitivamente cero abiertos, cero amigables a O sea, compartir tenías que esto, ser ¿no? alemán, pon tú, para que Sí, o tener tal vez tuvieras interés. un apellido súper rimbombante, ¿no? Algo así súper extraño y difícil de pronunciar para que ellos dijeran, Como bueno, Mateus. sí, como que sí, alemán, o sea, finalmente, no. El Colmenares es cero así difícil de pronunciar. Entonces, bueno, de ahí yo me acuerdo que dije, mira, quiero intentarlo y vamos a ver, descubro que hay una oficina en Mérida y me pongo en contacto Ujú. con la gente que se encarga de la oficina de Mérida y les comento, mira, yo soy Antonio, leí sobre IASEC, estuve como intentando comunicarme con la oficina de Caracas, no me prestaron atención, a mí me encantaría participar, ¿qué puedo hacer? Sería súper bueno traerlo en San Cristóbal. Y Mérida es lo más cercano de San Cristóbal ¿Qué y está a tenemos? 4 horas. Y está a 4 horas. Y es Mm, igual, sí, si bien somos ciudades de los Andes, también somos distintos. Y en ese sí. momento cada quien estaba con lo suyo y ellos obviamente estaban haciendo lo que tenían que hacer y como que me comenta una chica con la que hablo, me dice, mira, hay como un grupo de gente interesada, pero no les hemos prestado atención. Entonces como que yo te puedo meter en un grupo de Facebook, pero no, o sea, no te aseguro nada, como que inténtalo. Y yo como que, bueno, dale, méteme en el grupo. Cuando veo, obviamente, era un montón de gente y literal no se estaba haciendo nada. Yo la Mm. vuelvo a llamar a ella, yo digo, mira, sabes que de verdad vamos a hacer algo, hagamos alguna actividad, o sea, me gustaría integrar esto. Entonces ella me dice, mira, lo que puedo hacer es como irte sumando tal vez al equipo de Mérida, desde donde estés, para que entiendas un poco sobre la organización, comprendas qué es lo que hacemos, porque yo a todas estas aún no había resuelto mi duda de cómo se conectaba un liderazgo con un Ujú. intercambio. Era como que, Y lo ¿cómo? estabas haciendo de alguna forma. Te preguntaba sobre los retos y aquí empezó el primero, el poder Sí, de conectar y llamar la muchos, atención. Ujú, totalmente, porque obvio, imagínate, sin saber de la organización, solo tener la motivación y la curiosidad de cómo se conecta un intercambio con liderazgo, pero al final nunca había sido parte de Ayasec y no había nada dentro de mi ciudad o digamos de mi círculo similar. Entonces, claro, era igual un reto y yo creo que aún viéndolo en retrospectiva, al Antonio, yo en ese momento tendría 19 20 años tal vez, lo motivado igual y lo resiliente de empujar esto, porque al principio fueron puros no, o sea, eran no, 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 cero pendiente. Y yo como que, ujú, ok, hablo con esta chica de Mérida y me comenta, ok, mira, vamos a hacer una actividad en San Cristóbal para conocerlos, para presentarles la organización, igual sin compromiso, o sea, siempre era como esa palabra, como no tenemos mayor tiempo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y literal de ujú. una semana para otra me dicen, vamos a ir a San Cristóbal tales y tales días, por favor encárgate de toda la logística y de convocar un mínimo, me acuerdo que me dijo en ese momento, de 100 estudiantes que tengan unos entre 18 o 28 años que quieran ser parte de esto. Haz todo tú, nosotros no nos vamos a encargar de nada, vamos a llegar a San Cristóbal. Y Bueno, bueno, habías entrado, pero ya estabas liderando. sí, y fue súper loco porque yo, te lo juro, yo no iba con la expectativa de liderarlo. O sea, yo quería traerlo y alguna vez entender cómo a través de un intercambio yo iba a ser un líder. Pero yo no pensé, o sea, de verdad, que iba a terminar liderando la organización en ese entonces. Entonces, bueno, viene todo este equipo de Mérida, nos hacen la presentación. A mí me enganchó mucho la propuesta de valor
y ahí entendí qué era IESEC y cuál era el valor que tenía dentro de la sociedad y cómo esto iba a sumar definitivamente a San Cristóbal, que bueno, es una ciudad que de cierta manera tiene mucho por hacer y hay que Mm. abrirle espacios y puertas también a los que en ese momento estábamos allá, ¿no? Sí, me Entonces, bueno, decía en una ocasión alguien cuando estábamos hablando sobre irnos o no, por allá tal vez 2016 puede ser, una persona me decía: "Mira, el punto no está en irse, porque aquí hay pocas cosas, pero eso significa que hay mucho por hacer". Y ese punto de totalmente, vista me gustó mucho. Es ciudades que están mucho menos desarrolladas y pues para muchos de nosotros las capitales o las ciudades grandes parecen más atractivas, pero claro, cuando estás en un lugar menos desarrollado, pues el reto es hacerlo tú. Hay tal mucho por cual. hacer. Hay muchísimo por hacer y que sabes que es súper valioso lo poco o mucho que hagas. Yo pienso que sobre todo en esas ciudades o en esas sociedades donde hay tan poco y las oportunidades definitivamente escasean en el sentido de no tener la infraestructura de la plataforma, porque sí, hay mucho por hacer, pero de cierta manera oportunidades inmediatas pocas, yo creo que Ujú, generas más valor. Y así fue como Ayase en definitiva me enganchó y digamos, en ese grupo que organizamos en ese entonces esa actividad, habíamos varias personas con distintos perfiles, algunos como mayores que están súper interesados, y el Comité de Mérida decide hacernos como una especie de evaluación práctica, ¿no? Para definir ujú, algunos roles y estructurar finalmente un equipo en San Cristóbal que pudiera crear esta oficina y ejecutar, bueno, los intercambios y todos los proyectos, etcétera. Y me acuerdo que hacemos el assessment y fueron preguntas muy relacionadas a la multiculturalidad. Y estos casos y estos supuestos en plan, ¿qué pasaría si estuvieras en un viaje, en un Eurotrip y pierdes tu mochila? ¿Qué harías? ¿O qué sucede si conoces a una persona de una cultura en donde están acostumbrados a darse dos besos? ¿O qué pasa si vives con una ujú, persona de tal cultura y esta persona utiliza tu cepillo de dientes? Entonces, claro, ellos intentaban evaluar cómo reaccionarías en sí a un evento multicultural de lo que nosotros en ese momento llamábamos impacto cultural, ¿no? Una cultura distinta a la mía, con comportamientos, conductas, pensamientos distintos, ujú. cómo yo lo abordo, ¿no? Y aparte, cómo yo vivo la ciudadanía global, que era parte o era muy dentro del mensaje de Ayasek, ¿no? Ser ciudadanos globales. Entonces, Mira, lo bueno, del cepillo de dientes, yo creo que respiraría profundo, saldría de esa casa y calladita me compraría otro cepillo de tal dientes. cual, le dejo, mira, toma mi cepillo y ya el otro que tenga lo guardo muy bien en ¿Paso alguna la prueba o gaveta. no? Sí, obvio, o sea, sí la pasas totalmente. Lo importante es que no es que vas a hacer como un show y vas a decirle a la otra persona vete, sino la idea es como tomárselo igual con gracia y solucionar. Ujú, Ya, ok, ya usaste el cepillo, solucionar. vale, lo hablamos, lo conversamos, pero también entender cómo es la otra cultura, ¿no? Entonces, en ese momento, me acuerdo que hacen esta evaluación práctica y ellos dan como un veredicto, ¿no? Dan como una apreciación en plan jugado, como que nosotros consideramos que la estructura de el equipo acá debe quedar de esta forma. Entonces empiezan a hablar, fulanito de tal se va a hacer en cargo de los intercambios salientes. Sultanita de tal va a hacerse cargo de la parte de recursos humanos. Porque a ella se funciona igual como cualquier empresa, con una estructura por departamentos, con responsabilidades, con Ujú. operaciones y procesos integrados. Y hasta que llegan a este fulanito, ¿no? A Antonio y dicen, bueno, y consideramos, yo a todas estas pensé que me iban a colocar tal vez en un área como de alianzas, de eventos, que era parte como de lo que yo en su momento hacía, pensamos que debe ser la persona que lidere el equipo. Y Mm. fue así como, ¿cómo? ¿Yo? Yo en ese momento tenía 20 años, si bien había, como te digo, participado en organizaciones y estaba en el movimiento estudiantil y en un par de ONGs más, esto era muy distinto. O sea, esto era finalmente una responsabilidad que ameritaba tener un compromiso fuerte. O tal Recuerdo vez no que, te habías observado, tal tal vez vez no sí, habías también, visto lo que se veía desde afuera, que pasa mucho. exacto.
Y fue así como, hay un poco de síndrome del impostor yo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo ellos van a Ajá. dar este veredicto si no me conocen? Y esto es una responsabilidad, porque no era simplemente decir, vamos a traer el programa acá y listo, ¿no? Esto era cumplir una serie de requisitos, hacer un montón de cosas y fue así como, ok, voy a tomar el reto. Yo en ese momento estaba, creo que en mi último año de universidad, igual también trabajaba full time, estaba con otros proyectos, pero dije, es cuestión de organizarse, tomar ciertas Ujú. decisiones, priorizar, porque creo que esto va a valer mucho más. Y hoy entré en el 2012 a la organización. 10 años después, entiendo que fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Tuve la oportunidad, bueno, de primera instancia liderar todo lo que fue la apertura de Ayasec en San Cristóbal, del comité local. Aún recuerdo la emoción que tuvimos cuando enviamos a nuestros primeros intercambistas a hacer sus voluntariados en ese entonces a Argentina, los recuerdo muy bien. La emoción de decir, wow, se van y van a representar a San Cristóbal en esto, en este proyecto que era igual Ujú. espectacular. También recuerdo la emoción cuando recibimos a nuestra primera intercambista a hacer un proyecto en ese momento que estábamos ejecutando en San Cristóbal llamando Emprendiendo para el Futuro, que me acuerdo que fuiste parte, si mal no lo Sí, recuerdo, ya ahí formaba parte. de Ayasec Y y de hecho la que primera fue chilena, ¿correcto? sí, fue de Chile, luego Y tú ahora vino... vives en Chile. Y ahora vivo en Chile y Mm. mira cómo es la vida y lo curioso. Porque luego vinieron personas de muchas partes, o sea, tuvimos personas de Rumania, de Argentina, tuvimos personas de Alemania, Brasil, los recuerdo, Colombia también, México, y bueno, un sinfín de nacionalidades que en definitiva fue muy grato conocerlas e integrarlas a mi ciudad y mostrarles parte de lo que soy y ver el impacto tan significativo que hacíamos, porque si bien enviamos a varias personas y luego el comité siguió haciendo intercambios y dándole oportunidades a muchas personas de vivir una experiencia fuera, también el hecho de poderle abrir tu ciudad a personas de otras partes es súper significativo. Y yo creo que fue una de las mejores experiencias que yo en la vida he tenido. Yo estoy muy agradecido porque luego de haber tenido este rol local, yo pasé a estar en la oficina nacional y mi último rol dentro de Ayasec en Venezuela fue finalmente liderar a la organización a una escala nacional. Y ahí tuve la Ujú. oportunidad Fuiste de... presidente de Venezuela versión IESEC. Exactamente, Ujú. entonces por ahí puedo decir que di por cumplido en su momento ese sueño de ser presidente de Venezuela. Por ahí cumplí algo, ¿no? Porque igual fue una super experiencia. Tuve a cargo personas de distintas nacionalidades, compartí con personas de muchas partes, pude viajar, Ujú. pude ir a eventos donde habían personas, mira, de países que yo en la vida había escuchado de ellos y pude sentarme en una mesa a comer con ellos, a tomar desayuno, a tomarme un café o a compartir un trago y fue increíble. O sea, gente de Sudáfrica, gente de Senegal, personas de Francia, personas de China o personas de Sri Lanka. O sea, yo digo que me quedo corto con las palabras de tener esa oportunidad de vivir esa experiencia multicultural en un ambiente internacional en donde todos estamos con Ujú. el propósito de hacer un mundo mejor. Desde la propuesta de Ayasec con sus intercambios y con sus productos internos, pero ese era el propósito, hacer un mundo mejor y me sentí, mira, súper feliz y súper agradecido en ese momento de poder vivir esa experiencia. Y ver la belleza a través de los ojos de otros, porque cuando Totalmente, estás en un lugar, pues ya lo haces tuyo y dejas de ver lo bonito, te acostumbras. tal cual. Y hace 10 años, pues ver que alguien de otro país llegaba a San Cristóbal o a otra ciudad de Venezuela y lograba ver esa belleza era muy valioso. Em, Cuando pues la gente, yo me acuerdo de una argentina que le gustaba Ujú. recorrer San Cristóbal caminando y Sí, sí, nosotros no. Y tal ella, cual. sí, porque las ciudades se recorren y se conocen caminando y Caminando, es nosotros, así. no vas a hacer eso. Y ella, sí lo voy a hacer Y y a lo ella no le hizo, parecía y lo hizo y tal yo cual. con el Cristo en la boca, yo, estamos siendo Dios mío, responsables de una persona, de otro país, total, ¿qué onda con esto? Y así como ese ejemplo, muchos otros, porque era la responsabilidad de gente extranjera, em,
pero ellos iban con otra mentalidad. Era como Totalmente. A vivir la coincidían en experiencia. exacto, en vivir la experiencia completa. Era, no, Total. o sea, yo sé que has ido a otros países y has conocido ciudades caminando, pero San Cristóbal, Venezuela no es una ciudad para recorrer caminando, empezando porque es empinada. O sea, te vas a cansar. Claro. Las subidas son Nosotros, una cosa claro, increíble, como locales lo vemos así, pero no era la pero razón. exactamente, porque ella lo Ujú, veía de otra forma y qué interesante, ¿no? Y ahí entiendes que culturalmente somos distintos. Si bien veníamos de Latinoamérica, de Sudamérica, también somos bien distintos y ella veía belleza de otra forma y ya nosotros apreciaba, no. sí, obvio, Exacto. tal Nosotros no te cual, caminábamos 2 cuadras porque era jamás. peligroso, porque Porque no, ¿qué te tenías una pasa? facilidad con un auto, porque finalmente decías, mira, ¿sabes Ujú. qué? Me da fastidio, me da pereza. Pero ella la vivió de esa forma y daba otra perspectiva súper interesante y valiosa. Y en eso está este tema cultural, ¿sabes? De relacionarte con personas que piensen distinto a ti, que tengan una crianza diferente y que al final te puedan hacer cambiar también ciertos paradigmas, ciertos pensamientos, porque igual nosotros como seres humanos, por haber nacido, por haber crecido, por haber sido educados, por haber sido expuestos a determinadas, digamos, realidades, tienes una línea de pensamiento que puede incluso ser muy estructurada y ser cerrada. Y yo lo Ujú. pensaba así, yo en su momento, imagínate, criado en una ciudad tradicional como San Cristóbal, si bien con papás extranjeros, con familias extranjeros, muy religiosos, muy católicos, conservadores, pero hacía que yo tuviera tal vez opiniones y pensamientos bastante cerrados, muy tradicionales, incluso arcaicos. Y esta organización y el hecho de compartir con personas muy distintas a mí me hizo abrir el pensamiento. Y para mí eso es muy importante. Que el día de hoy yo soy un Antonio muy distinto al que era hace 10, hace 20, definitivamente distinto al que era el año pasado, conservas sí tu esencia, pero a medida que te vas abriendo al mundo, vas entendiendo las cosas de una manera distinta y ves belleza en algo que tú usualmente no veías y aceptas tal vez y compartes algo que tú decías jamás en la vida. Y por eso estoy muy agradecido de haber tenido este tipo de oportunidades. ¿Esa podría ser la lección más grande que te has llevado en esta experiencia? Totalmente, sí. O sea, el hecho de que estoy muy agradecido de verdad, Andreina, de poder abrir mi mente y darle una comprensión distinta al mundo y entender que el mundo, si bien puede decirse que es muy pequeño y que el mundo es un pañuelo, yo lo considero un lugar muy grande y que somos Mm, personas muy distintas y que hay mucho que ver afuera y hay mucho que compartir y hay mucho que descubrir y hay mucho que disfrutar y entender, y parte de lo que yo actualmente estoy trabajando y lo que quiero hacer en mi vida es tener esa oportunidad de viajar, de explorar. O sea, considero que el mundo es un lugar tan fascinante y hay tanto que aprender que sé que no da el tiempo, no, lamentablemente somos seres no. mortales para eso, pero en la medida de lo posible quiero eso, quiero esa libertad y esa posibilidad de ir y descubrir el mundo, verlo por mis propios ojos, experimentarlos y decir, wow, qué fortuna de yo poder estar sentado acá en una mesa con un brasilero, con un iraní, con un marroquí, con un español, compartiendo e intercambiando ideas y riéndome y disfrutando. ¿Y el impacto hacia otros? Durante la universidad yo tenía un profesor que él era súper crítico de los jóvenes que hacíamos voluntariados porque él pensaba que eso no generaba valor en lo absoluto. Él decía que Mm, íbamos como por la vida creyéndonos salvadores, hippies, etcétera, y era súper crítico. Y yo me acuerdo que yo siempre lo contradecí y lo cuestioné. Yo le decía, profesor, definitivamente hace más el que esté dispuesto a ayudar, a contribuir, sea desde, no sé, dándole un plato de comida a una persona que tenga hambre o de voluntario tal vez en un evento de derechos humanos, de promoción de derechos humanos, al que simplemente deja que todo pase y no hace nada. Entonces es lo claro, que porque siempre digo, además las trincheras son diferentes, o sea, no puedes totalmente, esperar, ni tienes por qué esperar ser, qué sé yo, millonario o presidente de un país para total, ocuparte. Lo puedes para hacer hacer algo. desde tu propia trinchera. Y esto que dices me parece muy lindo porque va
conectándolo. Total. En aquella ocasión cuando compartimos en IESEC, tuvimos un proyecto con Microsoft. Lo recuerdo. Vinieron personas, perdón, fueron a Venezuela, personas Sí. de otros países, de Alemania, de Argentina, Argentina, de Chile, Chile, Brasil, Colombia, tuvimos Brasil, personas de todas partes. y allí se le enseñaba a la gente a emprender, Ujú. emprendiendo para el futuro. Y en ese Tal momento cual. Venezuela, estamos hablando tal vez 2013, finales de 2013, era una realidad distinta, bastante diferente a Sí. la que tenemos ahora, pero ya se hablaba sobre el declive económico y la gente estaba como intentando hacer cosas nuevas. Fueron estas personas. Nosotros teníamos este deal con Microsoft y años Ujú. más tarde, pues yo formo parte de un proyecto, trabajo para Microsoft con la misma Exacto. mentalidad de un equipo multicultural, de impactar positivamente a otras personas y tener esta seguridad que lo que estás haciendo ahora, y difiero totalmente con ese profesor, yo creo que la mayoría de los que están escuchando igual, difiero de, no, bueno, es que ustedes creen que están cambiando el mundo. Pues mientras cambie tu propio mundo y tu Total. mundo incluye a tus cercanos, estás cambiando algo Ya es y está ganancia. cambiando para bien. Exactamente. Creo Totalmente de que acuerdo nosotros hemos contigo. ido uniendo esos puntos, Tal cual. em, emprendiendo para el futuro. Creo que sí se cumplió ese proyecto, como muchos otros en los que trabajamos juntos. Sí, así fue y es lo que tú dices. Mira, finalmente es tener esa proactividad de hacer algo y de ir eventualmente conectando todo lo que hagas. Hoy tú estás en Microsoft, pero a la vez tienes tu podcast, pero te Ujú, relacionas con personas de distintas partes y vas ujú, conectando, ¿no? Mi carrera con lo que hiciste tantos años en la radio, que aprovecho de darte las gracias porque más de una vez tuve un espacio para ir a promocionar ISEC en tus programas y lo valoro sí. muchísimo. En la Mega, en Onda, siempre como, Andreina, y esto, dale, vente, no importa. Andreina, mira, pero es para mañana, dale, te doy un espacio, así sean 5 o 10 minutos, siempre me acuerdo que tuve esa ayuda y esa mano y te lo agradeceré porque fue muy significativo y en ese momento nos ayudó muchísimo a difundir lo que estábamos haciendo. Entonces, vas conectando esos puntos. Hoy estás en Microsoft desarrollando comunicaciones, que me parece algo maravilloso, increíble, es lo que se alinea a ti. Y eventualmente luego vender un proyecto que te ayude a conectar ese punto de Microsoft con IAC, con la radio, con lo que hiciste, como tu podcast, que es parte de todo lo Ujú. que tú ya traes y todo ese talento con el que naciste, pero también desarrollaste, y hoy lo estás consolidando en un producto y lo estás llevando al mundo y eso me parece increíble. ¿Y qué crees que hay en la mente de un líder multicultural o con Yo creo propósito que multicultural? Mira, es súper curioso porque casualmente estamos haciendo esta entrevista y yo estoy leyendo un libro súper bueno que lo aprovecho de promocionar acá porque me encanta toda la bibliografía que sea vinculada a temas multiculturales. Y es que el libro se Ujú, llama The Culture Map, ¿ok? Que traduce como el mapa de cultura y es de Eddie Mayer, ¿ok? Y ella es una autora americana que básicamente a través de muchas anécdotas y de experiencias propias habla de cómo es relacionarse y trabajar en ambientes diversos con culturas súper distintas, ¿ok? Entonces, aborda desde temas de la comunicación y las diferencias que existen entre la forma en cómo se comunica un mexicano con un francés o un israelí o un chino, y a ir leyendo lo que me pareció súper super cool fue que ella dice, hay que aprender a leer el aire, ¿ok? Y cuando dice leer el ujú, aire es finalmente entender el contexto, no solo limitarse a la comunicación verbal, a lo que la otra persona te está diciendo, ¿no? Sino cómo la persona se comporta, cómo la persona entona, cómo la persona te mira, cómo finalmente se mueve, cómo articula y gesticula, e incluso de dónde viene la persona. Entonces este libro aborda ujú. todo, digamos, esta experiencia que ella trae desde hace años, que le ha ayudado o le ha permitido ahora decir, mira, en eventos, en episodios multiculturales, y aquí conecto con la pregunta que me hacías de qué tiene en la cabeza un líder multicultural, primero es apertura y cero juicios en las situaciones en las que esté.
Porque si tú no tienes apertura, si tú no estás dispuesto a abrirte, a integrar, a conocer, a escuchar, a relacionarte, ya ahí tienes el primer obstáculo y el obstáculo grande. Y segundo, si tú tampoco tienes esa disposición a barrer con tus propios esquemas, tus paradigmas, con lo que tú crees que es el status quo, ya ahí también tienes otro problema. Entonces, es súper bueno este libro y con mi experiencia, que he trabajado con personas súper distintas de muchas partes del mundo, lo digo, uno tiene que estar dispuesto a abrirse, a conocer y ser uno el proactivo, ¿sabes? No esperar que el otro se acerque y te diga, bueno, yo soy tal y vengo de tal lado y me gusta esto. No, no, tú ir y Mm. acercarte, ojo, desde el respeto, obviamente, desde, ¿sabes? Respetando a la otra persona, siendo cuidadosos, teniendo mucho tacto, pero también apasionarse, o sea, creo que es algo de mi personalidad, pero a mí me apasiona conocer gente y es algo que me hace me da mucha energía, ¿ok? Yo, si bien antes pensaba que era bien introvertido, hoy entendí que como que no soy introvertido, más bien soy No. extrovertido. Yo antes lo pensaba, yo decía, no, es que yo creo que yo soy introvertido y soy medio tímido. Bueno, a No, ver, no, lo que pasa es que ser extrovertido o introvertido tiene más que ver con la energía que con exacto, la pena o no. Entonces, las personas introvertidas también pueden estar, por ejemplo, sobre un escenario, dar una conferencia y tener un momento es de así, exposición, pero aquí el punto es que se descargan energéticamente. Entonces, tal cual. van a una fiesta, por ponerte un ejemplo básico, y necesitan recargarse unos días en su casa y son personas que disfrutan mucho estar solos porque es cuestión de energía, no tanto de vergüenza. Y los Sí, extrovertidos nos recargamos con la gente. O sea, yo tal cual. necesito Y yo también, estar necesito rodeada de gente, gente. Yo total, necesito y necesito gente. compartir, y necesito hablar, y necesito, en definitiva, estar con otras personas, ¿no? Entonces sí, en eso soy bien, bien extrovertido. Ya lo entendí, lo acepté y lo integré a mi vida. Antonio, 4 años fuera de Venezuela. Sí. ¿Sientes que ya tienes una nueva casa? Mira, voy a sonar medio cliché en este sentido, pero pienso, he tenido la oportunidad de no solo vivir en Venezuela y en Chile, viví en los Estados Unidos, viví en España, viví en Francia y he viajado por un par de países y pienso que el mundo es mi hogar, ¿ok? Yo Mm. soy ciudadano del mundo, hijo de inmigrantes, nacido en Venezuela, pero dispuesto a abrirme y a conocer eh, a todas las culturas que habitan en este planeta. ¿A dónde he estado? Me he sentido en casa, obviamente con todo el periodo de adaptación que eso implica, pero sé que en definitiva, hoy por hoy, Chile no es mi destino final, no porque no me guste, no porque tenga algo malo que decir, como toda sociedad tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero por propósito y lo que quiero hacer con mi vida, no. Este hoy no es mi hogar, como te digo, es el mundo. Quiero seguir viviendo una aventura, quiero vivir en otro lado, quiero seguir explorando el mundo. Volvería encantado a Estados Mm. Unidos, a Chile, a España, a Francia, a Colombia, a Venezuela, a Marruecos, a, bueno, esos países que he tenido la oportunidad de conocer, pero en definitiva, todavía no he encontrado como ese lugar que voy a decir, bueno, este es el punto donde voy a estar De ya. aquí soy. Sí, aquí estoy, más que a quién soy, porque es que soy del mundo. ¿Cuál ha sido como tu viaje más revelador? Bueno, wow, yo creo que todos los viajes tienen su valor y tienen su trascendencia y como que he descubierto y he conocido gente espectacular y he compartido momentos muy bonitos, ¿no? Pero si tuviera que decir uno, yo hace unos años fui a Marruecos a un evento de IASEC, tuve esa oportunidad, una conferencia global de presidentes, y ese viaje fue súper lindo porque aparte de poder conocer Marruecos y estar en su capital y ver otras ciudades, yo cuando era niño, cuando tendría 8 o 9 años, leí un libro que a mí me encantó, ¿no? Como que mi primer libro serio y largo, por así Mm. decirlo, que fue La Mil y una Noche. La Mil y una Noche, obviamente está ambientado en todos estos cuentos o en estas culturas persas, culturas árabes, y de alguna manera fue como vivir lo que en ese momento el escritor hablaba con los mercados, cómo olían las cosas, con las fragancias, la Mm. gente.
ver a los marroquíes, a los locales, vestidos con la vestimenta de la ciudad, del país. Entonces, para mí fue increíble y digo que tuvo mucha trascendencia porque aparte pude conocer un poco más, ¿no? Ujú. De la sociedad árabe y del continente africano. Luego, recuerdo, y por eso hago como mucha conexión con este viaje a Marruecos, que leí un libro, que este sí es una novela así medio dramática, que se llama El tiempo entre costuras, ¿no? Ujú. Que incluso tiene una serie en televisión española, me acuerdo yo, que también narra, la protagonista vivió una época en Marruecos cuando Marruecos fue protectorado español. Entonces fue como recordar también esa experiencia y en definitiva me encantó. Fue un viaje que para mí tuvo demasiado valor. Qué lindo, Antonio. Has llegado Sí, a un punto donde tu mente parece estar más abierta desde total. el liderazgo, impactar a otros, trabajar en una empresa multinacional donde entiendes que si el jefe te habla de tal forma, quizá no es porque te quiera hablar mal o ni siquiera o con demasiado aprecio, sino porque de donde viene esa es la comunicación Tal cual. y es parte Y hay que aprender a ujú, leer el aire, ujú. en definitiva, hay que aprender a leer el aire y disfrutarlo. Lo importante es, como te digo, tener esa apertura bajo el respeto y barrer un poco con tus paradigmas, ¿no? Con tus propios sesgos que a veces te hacen cerrarte y no comprender al otro. Aquí se conecta con mi pregunta para cerrar todos los episodios. ¿Qué crees tú que debería hacer cualquier persona que inicie una Ujú. aventura de vivir lejos de su tierra o de la tierra donde nació? Mira, si bien yo siempre digo que hay que abrirse y aventurarse y tomar el riesgo, porque yo lo he hecho en muchas oportunidades de mi vida, también les digo, bueno, planifíquense, ¿ok? ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren vivir y qué quieren descubrir? ¿Ya? Ujú, Para que bajo esa planificación se permitan aventurarse, ¿ok? Eso es como lo primero. Decidir, ok, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y qué tengo que hacer para lograr ese cometido. Luego, siempre les digo, busquen la manera de conversar, de contactar, de conectarse con otras personas. Para eso existen no solo Ayasec, porque Ayasec como que tiene un periodo de tu vida que de 18 a 30 años y ya luego no puedes ser parte de la organización, pero existen organizaciones como Rotary, existen ujú, organizaciones como Internations, que ahorita soy parte y que he disfrutado muchísimo ir a sus eventos y a sus actividades porque conectas con personas de otras partes. Entonces, yo te digo algo, si yo estuviera en estos momentos viviendo, no sé, en Ciudad de México y quiero vivir una experiencia en Europa, lo primero que hago es, bueno, investigar qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tengo que tener, ir contactando, ¿sabes? En estos grupos, que incluso desde grupos en Facebook que existen, en donde hay personas que viajan y hacen mochileo, etcétera. Como decir, voy en un evento local de Internations en donde capaz voy a conocer una persona de Francia, de Italia o de donde, no sé, de cualquier parte, ujú. y que esa persona me pueda dar un consejo y tal vez decirme, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres venir a Europa? Ven a mi casa, te recibo, te abro las puertas, porque esas cosas pasan. Entonces, eso sería, tal vez integrarse a este tipo de espacios multiculturales internacionales que te permitan, sabes, poder abrirte al mundo y acceder a otras culturas y otras realidades. Antonio Colmenares, gracias por compartir esto. Nos conocimos, de hecho, aunque fue en la ciudad donde los dos nacimos y crecimos, Crecimos, en un plano multicultural y hemos tal cual. aprendido a partir de ahí, hemos trabajado juntos en distintos proyectos con gente de distintos lugares y también nació una amistad y esto es lo que te Es deja así. al final de todo, ¿no? Al final del camino, Las personas, claro, las las relaciones, es personas. eso. Antonio. Finalmente, todo lo demás se va. Andreina, muchísimas gracias, de verdad, bueno, por escucharme, por permitir recordar cosas tan lindas y por estos años de amistad que hemos compartido, que hoy, si bien estamos lejos, yo siempre digo que, bueno, la amistad ahí se prueba y en definitiva aprecio mucho y me encanta esto que estás haciendo y siempre te lo he dicho, Gracias. creo demasiado en ti. Tienes un talento, ya esto no hablo de potencial, esto es un talento ya comprobado, manifestado, Mm. que solo queda mostrárselo al mundo
para inspirarlo, para abrirles la mente, para que puedas cambiarle desde tu voz, desde tu talento, la vida a cualquier persona. Qué lindo. Gracias por esas palabras y te mando un súper abrazo gigante hasta Santiago de Chile. A ti. A ver cuándo Uno de voy o vuelta a Ciudad cuándo de vienes. México. Pronto, va a ser muy pronto. Se acabó, amigos. El episodio 11 ya tuvo su final. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Los espero a través de mis redes sociales, @MateusConH. Soy Andreina Mateus. Y recuerden que también si les gusta escuchar podcast solo en audio, tienen el estreno cada lunes a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, lo que quieran. Amigos, suscríbanse, campanita y eso es todo. Adiós.